proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Rezamos una Ave María para que la Virgen nos ilumine con estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Estas lecturas, si podemos hacer un común denominador, nos hablan de una falta, un pecado que se llama la hipocresía. La hipocresía es de aparentar una cosa y pensar en otra. Y sobre todo el Evangelio, Jesús acusa a los fariseos, que eran la clase así más sacerdotal, más de jerarquía, en que ellos hacían algunos actos exteriores, como eso de limpiar los vasos por fuera, las camas, etcétera, cuando pasaban por un mercado, cuando pasaban por cerca de una tumba, etcétera. O sea, tenían que hacer esas abluciones. Y con eso pensaban que, con eso ya estaban limpios de alma. Y entonces, pero ellos dejaran de amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo amar al prójimo. Entonces quedaban en esas exterioridades pensando que con eso ya estaban salvados. Pero Jesús viene a predicar la integridad de la persona, o sea, que lo que piensa también debe ser lo que la persona actúa y obra. Y el pecado es interesante, la palabra hipocresía, de donde viene, es hipo por debajo, por atrás. Crinen es un verbo griego que significa decidir o conducir. Entonces, en la antigüedad griega, a los artistas de teatro se le decía, era el nombre de artista de teatro era hipócrita, porque estaba representando algo que no era, ¿no? Y el teatro en Grecia era muy importante, porque en esa época todos los filósofos griegos, el teatro que hacía, poner en teatro, en escena, lo de la filosofía griega. Entonces, para el pueblo, que la gente menos culta, todas las filosofías, los Sócrates, etc., se hacían más fáciles de entender cuando se ponían en la pieza de teatro. Entonces, y el término hipócrita viene del teatro griego. Entonces, el hipócrita es el que se podría decir está continuamente haciendo un teatro, pero es imposible pasar la vida haciendo un teatro. O termina pensando como actúa, o termina actuando como piensa. Hay un católico del siglo XIX, francés, que decía: o el hombre piensa como vive, o termina pensando cómo vivió. O sea, no se puede tener esa división en el alma, porque el hombre es un monolito, es coherente. Entonces, o termina cambiando la ley, o termina cambiando la acción. Y entonces, eso es muy importante para nuestra vida espiritual, la aplicación en la vida espiritual, porque nosotros tenemos una doctrina, tenemos leyes que pautan nuestra vida como cristianos, tenemos los mandamientos, los sacramentos, y no solo debemos quedarnos en nuestra propia vida espiritual, guardar nuestro corazón, que es lo
principal. Nosotros todos tenemos que ir al cielo, salvar nuestra alma, pero también tenemos que preocuparnos de los otros, es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y los fariseos se habían completamente apartado del amor al prójimo. Y bueno, entonces nosotros los cristianos tenemos que mostrarnos como cristianos en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en la vida social, en la vida familiar, en lo que leemos, en lo que escribimos, en lo que hablamos, en lo que construimos, en el arte, en mil cosas en que nuestra vida se desdobla y que tiene que ser pautada por nuestra fe. No puede haber una dicotomía entre nuestra fe y lo que hacemos en la vida fuera de la iglesia, fuera del templo. Entonces, en ese punto, nosotros nos llamamos en estas lecturas, a no ser hipócritas, a pautar toda nuestra vida según nuestra fe. Y es la coherencia que tenemos que pedir a la Virgen en estos momentos, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Cuando la persona sigue las tendencias malas de uno y se rebela contra Dios. O sea, también es como una hipocresía. Es muy interesante que en el libro El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis Guiñón de Montfort, que todos los que se van a consagrar lo han leído, o partes de él han leído, que San Luis Guiñón habla de los malos devotos, ¿no? Que son, y entre los cuales pone los devotos hipócritas, que dice que con hacer alguna que otra, participar en alguna procesión de la Virgen, etc., con eso creen que con eso tapan toda su vida de pecado. Después están los devotos interesados, en que solo le piden a la Virgen cuando están necesitados, los devotos inconstantes, y así va relatando toda una serie de falsas devociones. Y cuando habla de la verdadera devoción, dice, es una devoción interna, una devoción tierna, una devoción constante, una devoción que es íntima, es interior, que se desdobla en todas las acciones del cristiano. Entonces, este Evangelio viene a corroborar San Luis corrobora lo que él también, todos nosotros aprendimos de Jesús. Aprendimos, y la Virgen, como sabemos, guardaba todo en su corazón. Entonces, vamos a pedir en esta misa por todas nuestras intenciones, para nosotros ser coherentes en este compromiso que asumimos como esclavos de María. Entonces, si todos tienen el texto de la consagración, vamos a rezar la consagración.